Bueno, saludos a todos. Como dijo Gabo, no tenía el placer de conocerlos a todos en esta ocasión. Estoy conociendo a Adolfo y también a Boris, así que un gusto compartir con ustedes. La hermana Elena y Gabo, pues ya son conocidos míos de antes, ¿verdad? Pero la pregunta o el tema es, ¿Dios murió? ¿Es la pregunta? Ok, bueno, la primera cosa que creo que tenemos que mencionar para poderle dar una respuesta correcta a la pregunta es entender cuál es el uso de la palabra Dios en el Nuevo Testamento. Porque es en el Nuevo Testamento en donde encontramos la persona de Jesucristo, como ya hemos analizado antes. Es el Logos divino el que viene a encarnarse, es una persona, una hipóstasis con dos naturalezas. Por hipóstasis me refiero a una persona. Y pues es cuando llegamos al tiempo de la muerte de Jesucristo, cuando la pregunta ¿es correcto decir Cristo o Dios murió en este caso? Bueno, vamos a analizar un poquito cómo se utiliza la palabra Dios. Es aquí donde viene algo muy interesante porque a muchas personas por tradición en diferentes ámbitos eclesiásticos se les ha enseñado que la palabra Dios solamente se puede utilizar restringidamente de ciertas maneras. Algunas personas únicamente utilizan la palabra Dios para referirse a Dios Padre. E inmediatamente cuando se toca a otro personaje que tradicionalmente dentro de la postura trinitaria se conoce como Dios Hijo o Dios Espíritu Santo, las personas que restrictivamente utilizan esa palabra Dios solamente para el Padre, obviamente evitan a toda costa y de una manera estricta, inflexible, el uso de o la aplicación de la palabra Dios, ya sea para el Hijo o para el Espíritu Santo. Dependiendo de cuál sea la tendencia, ya sea si es unicitario o si es pues más que todo testigo de Jehová con la postura arriana, es donde se enmarca eso. Y ahora en algunas partes de las raíces hebreas también que tienen esta tendencia evionita, pues entonces, o neoevionita, pues entonces en lugar de tener a un Dios humanado, se tiene a un hombre divinizado, ¿verdad? Que es el opuesto en el movimiento neoevionita del día de hoy, que algunos de ellos tienen esta postura en el movimiento de raíces hebreas. No digo que todos, pero muchos son unicitarios en las raíces hebreas, otros son con una tendencia arriana como los testigos de Jehová. Ahora bien, el Evangelio de Juan nos muestra dos diferentes maneras en que se utiliza la palabra Dios. Una es como un título directo para hablar de el Padre. En Juan 1:1 tenemos en el principio era el Logos, o sea, el Verbo. Y luego dice, y el Verbo estaba con Dios. Una cosa interesante es que cuando leemos el griego en Juan 1:1, dice con el Dios, con el artículo, ¿verdad? Con Dios, dando a entender que ese Él está puesto allí para poder dar a entender que es la persona que sigue es una persona en toda su propiedad y está identificando a quien nosotros identificaríamos o a quien Jesús más adelante va a identificar como su Padre. Pero después dice, y el logos, o en este caso, y el verbo era Dios. Allí no tiene artículo, ¿verdad? Entonces, es interesante porque en esta frase, que de hecho se titula en forma gramatical en el griego una frase, valga la redundancia, perifrástica o predicativa. Eso significa que cuando lo pueden buscar en la gramática griega, eso significa que cuando no tiene artículo, lo que se está diciendo es que el logo siempre sigue siendo el sujeto de la oración, porque empieza diciendo en el principio era el logos, y el logo siempre sigue siendo el sujeto, era con el Dios, o sea, con el Padre, y luego siempre sigue siendo el sujeto de la oración el logos, y el logos era Dios. Entonces, cuando se utiliza en esa manera sin artículo y al final en esta frase predicativa, lo que quiere dar a entender es que esta palabra Dios equivale a la divinidad o se podría traducir que el Logos era divino. Ahora, ¿por qué
no es muy conveniente utilizar ese adjetivo divino, porque en castellano la palabra divino tiene diferentes connotaciones o acepciones de significado. Una cosa como, por ejemplo, tú puedes ver a una persona con un traje muy, muy bonito y tú le puedes decir, ah, qué traje tan divino, porque te encantó, ¿verdad? Eso significa que es un traje encantador. Entonces sería como un equivalente de encantador o hermoso o placentero, aunque en su primera acepción significa miembro de la divinidad, ¿verdad? O sea, poseedor de divinidad. Por eso lo más correcto es traducirlo y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque la forma en que está identificado es que está enfatizando la naturaleza directa del verbo. Entonces, vemos que la palabra Dios se utiliza en dos sentidos. Primero, como un título sustantival o identificador de una persona, en este caso el Padre, estaba con el Dios. Y luego se utiliza como un calificativo de la naturaleza propia del ser, no como una identificación de persona, sino como una identificación de la naturaleza de la persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el verbo es Dios, no estamos diciendo que es el Padre, obviamente, sino que estamos diciendo de que el verbo tiene una naturaleza divina, ¿verdad? Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Nada más lo estoy explicando para que las personas que tienen esa otra postura puedan entonces a poder identificar cómo es que en ocasiones, cuando decimos que el logos es una persona que tiene dos naturalezas en la unión hipostática, pues podamos identificar por qué. Porque tiene una naturaleza divina, como lo vemos en Juan 1:1, y luego vemos que en Juan 1:14 am, asume la segunda naturaleza. De hecho, se traduce en la versión castellana Valera. Si es 60, por ejemplo, dice se hizo carne, ¿verdad? Pero realmente el verbo que se utiliza en griego es eyeneto, que significa llegar a ser o venir a existir, dando a entender que el verbo es eterno, pero en la encarnación llegó a ser o vino a existir en su manifestación humana, al manifestarse en la encarnación como ser humano. Entonces eso lo trae a existir dentro del tiempo, ya dentro de la historicidad que nosotros conocemos. Entonces, esto es bastante interesante porque es este verbo que ha asumido una segunda naturaleza que tenemos que identificarlo. Hay otra terminología que se utiliza para hablar de la unión hipostática, que creo que en este caso es más propia. Es un término técnico también y es la persona teantrópica del verbo. Teantrópica significa que es Dios y hombre. De teos, Dios, y antropos, hombre. Entonces se le identifica como la persona teantrópica. Mucha gente no entiende correctamente la unión hipostática, entonces es mucho más fácil de hablar de la persona teantrópica. Ahora, ¿qué es Dios hombre? Y cuando nosotros decimos si Dios pudo morir o puede morir, cuando hablamos de la persona de esta persona teantrópica, es muy importante que nos demos cuenta que decir Dios puede morir, si estamos hablando de Dios de una manera ontológica, o sea, en la propiedad misma de su ser, obviamente es impensable eso, porque una de las características o propiedades o atributos de la naturaleza misma de una persona divina es que es inmortal, de que es imperecedera. Entonces, en ese sentido, sería equivocado decir eso. Pero no estamos hablando de la ontología de las personas de la Trinidad. Estamos hablando de la economía o de la administración o la funcionalidad de las personas y en este caso de la segunda persona manifestada como Dios hombre. Entonces, cuando nosotros decimos si Dios puede morir, lo correcto sería el Dios hombre murió. Si nosotros decimos Dios murió, a menos que hayamos especificado a qué nos estamos refiriendo, la gente se va a confundir, ¿verdad?
porque pensaría que estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo a la misma vez. Pero tendríamos que decir que Dios, el Dios hombre murió. Entonces, eso es lo correcto. Entonces, Dios puede morir, en ese sentido sí. ¿Por qué? Porque es Dios manifestado en carne y precisamente para eso fue manifestado en carne, para poder tener la susceptibilidad y la potencialidad de la muerte, con el propósito de salvarnos, ¿verdad? Ahora, después de resucitado, pues obviamente ya adquiere nuevamente las propiedades y los atributos en toda su potencia, como dice Romanos capítulo 1, que fue confirmado Hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo. Entonces ahí podemos ver la confirmación de lo que ya era el Hijo de Dios manifestado en carne. Pero pues el pasaje que es bastante interesante para mí es el que tenemos en Timoteo, cuando dice el 3:16, Dios fue manifestado en carne. Y ahora yo les quiero preguntar, yo no sé cómo es que ustedes han leído antes ese pasaje, pero se puede leer de dos maneras. Se puede leer en serie y se puede leer de una manera paralela. Y a veces lo leemos en forma paralela, pero yo creo que lo deberíamos de leer en serie, porque hace mucho más sentido y vamos a poder comprender mejor lo que dice en forma en serie. ¿Lo tienen allá en la Biblia? Si alguien lo tiene en su Biblia y lo puede leer. Creo que es Primera ¿Cuál? Timoteo 3, Primera Timoteo 3:16, ¿no? Sí, eso lo citó ahorita, lo parafraseó Adolfo, pero no Ajá, sé, pero si alguien lo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ok, ahora bien, ese Dios manifestado en carne, o sea, estamos diciendo, el Logos fue manifestado como Dios hombre. Sería una paráfrasis de eso, ¿verdad? El Logos fue manifestado como Dios hombre. Dios fue manifestado en carne, pero tendríamos que decir ese mismo Dios hombre o ese Dios que se manifestó en carne también. Ahora sigue leyendo la siguiente frase. Justificado en el Ya va, Espíritu, Ajá, justificado en el visto por los Espíritu, ¿qué ok, más? ángeles, párale ya. Y ese mismo Dios hombre también, justificado en el Espíritu y luego, visto por los ángeles. y ese mismo Pri- Dios hombre también. Claro, sí. O sea, hay que incluir esa partecita en el entendimiento de lo que estamos leyendo. Dios fue manifestado en carne y ese Dios manifestado en carne también fue justificado en el Espíritu y también fue visto por los ángeles y también ese Dios manifestado en carne o ese Dios hombre, ¿qué más? Predicado en el mundo, Y también ese Dios manifestado en carne o ese Dios hombre también, ¿qué? recibido arriba en gloria. Ok, entonces es como que está haciendo una recapitulación de todo lo que ocurre desde la encarnación hasta el momento en que asciende otra vez. Diferentes aspectos de la vida del Dios hombre, ¿verdad? Si lo leemos en serie, entonces vamos a ver que lo que le pasa al primer personaje mencionado, le va pasando exactamente lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue en cuanto a experiencias a ese mismo personaje, que es Dios manifestado en carne, la persona teantrópica del Logos, ¿verdad? Ahora, Dios puede morir, el Logos murió. ¿Cómo sabemos que Dios sí puede morir en cuanto a su manifestación en carne? Hay que aclarar eso y especificarlo, porque si no estaríamos confundiendo los términos. Ahora, si ya especificamos eso, entonces sí podemos decir, como, Ajá. como dijo en, Excelente. como Yo dijo en solamente. Apocalipsis, como dijo en Apocalipsis 1, ¿qué? 17 por allá, donde dice, 1:18, yo, 1:18. ajá, porque dice, yo estuve muerto, ¿verdad? Y cuando decimos, ¿y quién es este que está hablando? Está hablando el Hijo del Hombre del versículo 13. Dice, vi a Ujú. uno como Hijo del Hombre. Y ese Hijo del Hombre es el mismo Hijo del Hombre que estaba en Daniel 7:13, el que venía en las nubes y se acercaba al anciano de días. Claro. Es ese mismo Hijo de Hombre. Ahora, del que estamos hablando en Apocalipsis es el mismo Hijo de Hombre en la visión ya resucitado, ¿verdad? Entonces lo vemos ahí en su descripción apocalíptica, ¿verdad?
con sus ojos como llama de fuego y sus pies bruñidos como bronce bruñido y su pelo blanco como la lana. O sea que estamos viendo una visión apocalíptica, lo estamos viendo en una representación celestial, ¿verdad? En su divinidad. No quiere decir que no tenga humanidad, pero se le presenta en su divinidad. ¿Cuándo lo vemos manifestado en su humanidad, por ejemplo? Lo vemos en imaginería apocalíptica en dos maneras. Primero, cuando se le manifiesta o se le presenta como el cordero que fue inmolado, hablando de que fue sacrificado como un cordero en su manifestación humana, y también cuando se le menciona como el león de la tribu de Judá, porque es en cuanto a su descendencia según el linaje de David, que es de la tribu de Judá. Entonces, eso lo podemos ver, ahí vemos dos referencias a su humanidad, veladas, pero están allí, ¿no? Ahora, es importante esto porque después de que termine de dar esa visión del Hijo del Hombre en toda su excelencia y en toda su magnificencia divina, es cuando dice, yo estuve muerto. Y luego nos dice hasta dónde fue mientras estuvo muerto, porque dice, y yo tengo las llaves del Hades, porque dice que estuvo en el Hades, ¿verdad? Y se quedó con las llaves del Hades, ¿verdad? Tengo las llaves del Hades, y entonces podemos decir que él mismo confiesa como persona de que estuvo muerto, ¿verdad? No nada más estuvo muerto como hombre, estuvo muerto como Dios hombre. La experiencia es de todo el personaje, porque sabemos que sus dos naturalezas nunca se separaron, nunca se dividieron, nunca se confundieron, nunca Ahí se está. mezclaron y nunca cambiaron. Ahí está. Bien. ¿Dónde están los conceptos filosóficos? Bueno, le voy a dar la palabra al doctor que ya se va a dormir, porque a la dama no le damos pase para hablar, para que cierre entonces el doctor, para entonces darle pase a Elena. Bueno, creo que se acostó ya a dormir el niño. Elena, ¿estás ahí? No, Elena dale ahí, doctor, para cerrar 3 minutos. ¿Qué opinas tú lo que dijo el pastor? Si estás de acuerdo con el pastor. Ya va, Elenita. Sí. Muy de acuerdo. Ay, Muy de Elenita acuerdo apareció. con, Dale, que Adolfo se va. ¿Qué muy de opinas tú acuerdo lo que dice el con el pastor? pastor. Y ahí le doy el pase a Elena. Dale. Definitivamente, yo creo que primero que hay que estudiarlo a profundidad. Me imagino, bueno, aparte que es un pastor, ¿verdad? Realmente creo que es muy importante estudiarlo a profundidad. Lo explicó muy bien, yo estoy muy de acuerdo. Creo que la palabra Dios murió bueno, en primer lugar creo que es innecesaria. Es totalmente innecesaria, es solamente el querer probar un punto que no tiene un fundamento realmente bíblico. Definitivamente las dos naturalezas de Jesucristo son evidentes. Él es Dios y tenemos que comprender que nunca dejó de ser Dios, nunca, porque se han dado también esa clase de radicalismos, ¿no? O sea, dejó de ser Dios cuando nació y volvió a ser Dios cuando resucitó. Eso es un radicalismo también bastante peligroso, bastante inconsistente, y tenemos que tratar de hacer una armonía totalmente bíblica. Muy bueno, la verdad que es totalmente interesante, pero más aún que sea interesante, es totalmente relevante, pero creo que hay que tomar el tema con pincitas, con cuidado. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de lo que el apóstol Pablo dijo. Este es un gran misterio. Y de hecho la palabra mysterium que utiliza ahí en el griego es eso, es algo desconocido, es algo que no se entiende, es algo que realmente se sale de la mente. Yo estoy convencido que la encarnación se sale de nuestra mente. Sabemos el por qué se encarna. Juan 3:16. Cuánto amó Dios al mundo y entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea tenga vida, no muera, tenga vida eterna, etcétera. Sabemos el por qué se encarna. Pero el cómo se encarna exactamente, yo creo que por eso tenemos la palabra del Señor, que nos dice algunas cosas,
creo que tenemos que conformarnos con lo que la Biblia nos dice. Es que yo creo que ese es el problema de algunos movimientos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los adventistas del séptimo día, yo guardo el Shabbat, pero no soy adventista. Ellos tienen escritos de Helen Gold Harmon de White, porque parece ser que como que esos escritos les iluminan, incluso le dicen la luz menor a esos escritos. En lo personal yo me conformo con lo que está escrito. No tengo que creer en algo fuera de lo que está escrito, inclusive ni siquiera en un concepto tal cual, con que yo crea que Jesucristo tenía dos naturalezas, estoy bien. Yo no creo que haya necesidad de adoptar un concepto malentendido, me parece a mí también. Entonces, literalmente, el pastor acá, yo de hecho por eso también me retiro, ¿no? Porque así él se queda y él sigue pues explicando su postura. Y tengamos mucho cuidado en meternos en la intimidad de Dios. No, es que lo que pasa es que Jesucristo se encarnó así y asá. Claro, se encarnó, pero a profundidad no lo entendemos. Tenemos que tener mucho cuidado ahí. Y yo creo que es una ofensa para Dios decirle que se murió, ¿no? Dios se murió, así en seco, ¿no? Creo que tenemos que tener mucha precaución al hablar de Él. Cuando hablamos de nuestros padres biológicos, ¿no? Acá en la tierra, yo creo que tenemos respeto para hablar de ellos. Nunca damos detalles, nunca decimos tantas cosas. Realmente tenemos que tener aún más cuidado con el Padre eterno, con el Dios todopoderoso. Lo dijo el pastor, es que Elohim realmente no es solamente el Hijo, también es el Padre, también el Espíritu Santo. Y tenemos el concepto también Trinidad, que de hecho nosotros lo vemos muy claramente en la palabra del Señor. El Hijo se comunica con el Padre, el Verbo que estaba con Dios también es Dios, el Espíritu Santo tiene personalidad. Son tres personas, eso lo vemos muy claramente ahí. Pero de que lo comprendamos así a profundidad, realmente yo creo que tampoco es que lo comprendamos a profundidad. Lo creemos por fe, lo enseñamos, siempre lo repetimos, somos trinitarios. Pero comprenderlo a profundidad, muchas cosas no las entendemos. El apóstol Pablo dijo, ahora vemos como un espejo. ¿Qué era un espejo en ese tiempo? Era un pedazo de bronce pulido que, bueno, tampoco es que te miraras así como nos vemos hoy en pantalla o un espejo los que te... No, era mirábamos como más o menos la forma, pero no mirábamos todo. Entonces, si el apóstol Pablo admitió 2 veces o más que no lo entendía todo, pues creo que nosotros también tenemos que decir, bueno, eso no lo entiendo. ¿Para qué voy a estar empecinado? No, es que Dios murió y usted es un hereje. Así, no. Tengamos un poco de humildad. No lo entendemos, pues no lo enseñemos tampoco. Tampoco es que tengamos el 11º mandamiento que diga, enseña que Dios se murió. Así, no lo tenemos. Entonces, mucho cuidado ahí. Y por esa razón es de que hay gente que también niega la divinidad. Es que Dios no se murió, por lo tanto tampoco era, el verbo no era Dios o el hijo no era Dios. Esos son otros extremos, ¿no? También, eso es muy malo y bueno, les deseo bendiciones. Gracias por la oportunidad y nos vemos en una siguiente vez. Boris, nos hablamos. Ya no te encontré mira, hermano, nada, pero buscalo ahí en mi canal que ahí debería de estar. Y porque me sancionaron de YouTube, tuve que borrar más de 150 videos. Yo no sé si ahí se fue alguno y me perdonas, pero no se están portando bien conmigo en YouTube. Entonces, bueno, les deseo bendiciones. Gracias, Gabriel. No te preocupes, Elena. Saludos, no te pastor. preocupes. Bendiciones. Adelante, Bueno, Elena. Sí, adelante, Elena. Adelante. No, la dama. Elena. Ay, gracias. Bueno, no tomo mucho su tiempo. Bueno, realmente la explicación del pastor Benjamín, bueno, nos deja a todos con mucha claridad, ¿verdad? Y bueno, solamente, pues sí debemos, yo creo, de tomar en cuenta también, pastor, que Jesús es Dios, ¿cierto? Jesús es Dios independientemente del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, yo creo ese, el nombrarle o esa frase de Dios hombre murió,
Yo creo que es más bien para aquellos que confunden, como usted dice, la Trinidad con Dios, ¿cierto? O sea, todas las personas con Dios. Entonces, yo creo que si a nosotros nos queda claro cuando decimos yo, a qué persona nos estamos refiriendo, Ujú, creo que no caemos en ningún tipo de herejía, no sé, usted dígame. Pero también lo digo, ¿por qué? Porque cuando dicen, no, Dios no murió, entonces estamos negando que Jesús es Dios. ¿Me explico? Como que, o sea, ah, como que se puede ir a ambos extremos, ¿cierto, pastor? O sea, sí, es así porque es. ahorita se está pues refutando mucho en las redes, ¿no? ¿Verdad? O sea, ahorita está muy, no, o sea, ahorita realmente, porque no queremos decir que Dios murió, entonces negamos que Cristo sea Dios. Cuando en Apocalipsis él dice que él es el todopoderoso, el Ujú, todopoderoso. Entonces, yo creo que cuando nos queda claro a qué persona de la Trinidad nos estamos refiriendo cuando decimos que murió, no creo le digo, no creo que caigamos en algún tipo de herejía, es decir, que Dios murió siempre y cuando nos estemos refiriendo obviamente a la persona del del Hijo de Dios, y, y no estemos hablando del Padre, obviamente, y pues mucho, tampoco del Espíritu Santo, ¿verdad? Obviamente. No sé, pastor, si estoy bien. sí, está correcto, no hay ningún problema. Cuando hemos especificado de antemano y en el contexto de lo que estamos hablando, sabemos que estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, que estamos hablando del Logos encarnado, de Dios manifestado en carne. Y al seguir hablando solamente decimos, en este caso Dios murió, pues no estamos incurriendo en ningún tipo de herejía, ni de blasfemia, ni de contradicción, porque sabemos que ya hemos especificado que estamos hablando de Dios manifestado en carne, el Logos, la persona divino, humana, Dios, hombre de Jesús, ¿verdad? Ahora bien, el problema está cuando nosotros nos topamos con una persona, y esto casi siempre va a ser así, como dijo la hermana Elena, cuando nos topamos con una persona que está acostumbrada, porque eclesiásticamente no viene de un trasfondo trinitario, sino que viene de un trasfondo donde le tienen acostumbrado a solamente utilizar la palabra de Dios para el Padre, entonces es ahí donde vienen los problemas. Porque cuando decimos Dios, ellos nada más entienden el Padre. Y si decimos Dios murió, entonces ellos entienden automáticamente el Padre murió. Y no importa qué tanto les expliquemos, no importa qué tanto les digamos, les mostremos con la Biblia, es muy difícil cambiarles el chip de su cerebro en un solo segundo, cuando por mucho tiempo les han acostumbrado nada más a mencionar como Dios al Padre y a referirse al Padre únicamente como Dios. Pero cuando venimos de un trasfondo trinitario, eso se borra, porque sabemos que en su ser, ontológicamente, Dios es un término, un título aplicable a toda la divinidad, Dios Padre y Espíritu Santo. Entonces es mucho más fácil hablar entre trinitarios, pero cuando hablamos con gente que no es trinitaria, es entonces donde empieza el problema, porque tienen otras categorías de Dios, tienen otras acepciones de significado para Dios. Y entonces, aunque utilizamos el mismo término, no estamos utilizando el mismo contenido de significado para el mismo vocablo. Estamos hablando como que estuviéramos viendo una televisión, pero en diferente canal. Estamos viendo la misma televisión, pero en diferente canal. ¿Sí me doy a entender? Entonces es ahí donde tenemos que tener un poquito más de cuidado y preguntar, ¿qué entiendes tú por Dios? ¿O a quién te refieres tú por Dios? Entonces, cuando ya escuchamos su exposición, si es trinitaria, va a ser mucho más fácil que lleguemos a una forma de comunicación plena. ¿Por qué? Porque con un poco de esclarecimiento que tengamos ya nos comunicamos bien. Pero cuando estamos topándonos con una persona que es o arriana o unicitaria o ebionita, neoebionita, entonces ya los términos cambian, porque
los conceptos de significado son diferentes para cada uno de ellos. Y es ahí donde tenemos que esforzarnos más para ser todavía más específicos y más claros para podernos comunicar. Porque a veces asumimos que lo que estamos diciendo la otra gente lo entiende. Y no está penetrando en sus mentes ni en sus corazones. De hecho, está siendo rechazado porque no entienden eso. Por ejemplo, esto que quiero dar un ejemplo. Hubiera preferido que Adolfo esté aquí, pero se tuvo que ir. Pero, por ejemplo, él utilizó una palabra que es misterio, ¿verdad? Y no lo hago ni como una crítica, Adolfo, ni como un debate, ni rebate, ni nada de eso. Simple y sencillamente es un compartir en amor, ¿verdad? Y es una sugerencia para que él lo analice después. Y si no lo quiere aceptar, también no hay ningún problema, no se va a acabar el mundo por eso, ¿verdad? Estoy de acuerdo con él que tenemos que hablar de una manera respetuosa acerca de Dios en todos los ámbitos. Estoy de acuerdo con lo que él dijo, pero él manifestó una cosa que fue la palabra misterio, por ejemplo. Para nosotros, la palabra misterio en castellano, ¿qué significa? Significa algo oculto, algo secreto, algo que no se conoce. Hasta el día de hoy en castellano entendemos ese concepto de esa manera. Pero en la Biblia la palabra misterio o misterión, como dice en griego, no significa eso. Significa algo diferente. Significa algo que había estado oculto, algo que había estado no revelado, algo que había estado escondido, pero que ahora Dios en sus plácemes le ha placido revelar eso a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces el misterio es algo que antes había estado oculto, pero que ahora ya es conocido. Y eso Pastor, y ahí en esa palabra quiero hacer un énfasis, perdón, en esa palabra, buenas noches a todos. Esa palabra musterión, si usted ve la raíz de esa palabra, viene de la derivación muo, que literalmente significa cerrar la boca. Es como usted dice, no tenemos que tomar muchas veces las palabras y traerlas a nuestra época y darles el contexto que nosotros conocemos, porque la palabra musterión es un derivado de otra palabra. Entonces, yo digo que, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo está hablando del misterio, porque él dice, creo que lo voy a leer acá, porque acá lo tengo. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, este misterio no necesariamente podríamos decir que el misterio está en la hipostasis, porque el apóstol Pablo lo explica acá, dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces, el apóstol Pablo reconoce la hipostasis. Entonces, la hipostasis no viene siendo, digamos, eso oculto, eso que estaba tapado, sino que viene siendo como, o sea, el resultado de la hipostasis, que esa hipostasis es Dios. O sea, el misterio sería no la hipostasis de que Jesús se hizo carne, sino el misterio sería que esa hipostasis es Dios, o sea, que esa hipostasis, digamos, lo que es carne y logos, es Dios, o sea, inseparables en ese sentido. Entonces, yo, como digo, el apóstol Pablo, una persona muy culta, que sabía de lo que era la ley, o sea, era personas lo consideraban fariseos, sabía de lo que era filosofía de la época, por consecuencia, él entendió la hipostasis en el sentido de que Jesús se encarnó, que el Logo se encarnó. Entonces, el misterio para él era el resultado de eso, o sea, el resultado de cómo la carne y lo que viene siendo el Logos se hizo Dios. O sea, ahí es donde está en el resultado, no en la hipostasis. No sé qué opinas acerca de eso. Sí, gracias por el comentario, pero quería antes de ir para allá, es Abel. Antes de ir para allá, quería leer este pasaje que está en Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante, para que veamos el contexto de la palabra misterio, cómo la utiliza el apóstol Pablo, porque él la va a volver a utilizar en Timoteo. Entonces, en contexto, tenemos que buscar no qué significa misterio en cualquier parte de la Biblia, sino cómo la utiliza el mismo autor, Pablo. En este caso va a ser en Efesios, donde nos da
un tip o una pauta respecto a cómo lo está utilizando. Fíjense cómo lo hace. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Verso 3. Que por revelación, ahí viene lo bueno, dice que por revelación nos fue declarado el misterio. Entonces, cuando habla de misterio, está hablando de algo que ya ha recibido la declaración por revelación el apóstol Pablo, algo que ya poseía, algo que ya entendía. Y luego dice, como antes lo he escrito brevemente. Verso 4, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Lo vuelve a repetir. Y luego en el versículo 5 lo vuelve a enfatizar y dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. De manera que decir, el misterio de la piedad es una cosa grande y jamás lo vamos a poder conocer. No a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Como es una cosa oculta, no sabemos cómo pasaron las cosas, sino que es lo opuesto. Es un misterio que estaba escondido en Dios, pero al manifestarse la persona de Jesucristo en carne, entonces ese misterio es la revelación de Dios para nosotros. No Exacto, solamente, pastor, porque, ¿sabes por qué? Porque yo estoy de acuerdo, porque, o sea, el apóstol Pablo tuvo que comprender, o sea, yo no me quedo con la idea de que, por ejemplo, que la hipostasis sea algo que lo hemos desarrollado contemporáneamente y que el apóstol Pablo pues no se enteró, ¿verdad? Yo me niego a pensar eso y pienso que el apóstol Pablo, cuando dice que, cuando él habla acerca del misterio, no es porque es algo incomprensible, sino que es algo que está tapado y se puede destapar. A eso me refiero, que tiene un velo y la persona puede quitar ese velo y puede entenderlo, porque como digo, si no, el apóstol Pablo nunca se enteró de la hipostasis y obviamente él sabía, o sea, él tenía que comprender para poder predicar a las naciones y para poder convencer a los filósofos y a las personas que ya tenían otros dioses, él tenía que conocer la hipostasis, saber cómo Dios, el Logos se había encarnado para ir, por ejemplo, con los estoicos y decirle, o con un pagano que tenía un Dios y decirle, mira, el Dios que yo tengo, te lo voy a explicar cómo es, porque es que tú no puedes ir con una persona que ya tiene otros dioses y otra deidad y le puedes decir, mira, yo te traigo a Jesús, y ellos te van a decir, ¿quién es Jesús? Y tú le vas a tener que explicar razonablemente a esa persona tu Dios, o sea, con verdad y con, o sea, inteligentemente, coherentemente, para que la otra persona diga, sí, este es el Dios verdadero. Entonces, el apóstol Pablo conocía la hipostasis, conocía la kenosis, él sabía eso porque tenía que explicarlo a las naciones y poder convencer a las personas que tenían intelectuales de la época, estamos hablando de filósofos, poetas, estas personas, y hacerlos entender. Y muchas de estas personas se convirtieron. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era una persona que conocía su fe. Y, así bueno, es. Ahora, Gabo, es como que dijéramos, si lo voy a parafrasear la primera parte del verso, es como que dijéramos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, pero gracias a Dios ya nos lo ha revelado. 2 puntos. Y nos dice cuál es esa grandeza del misterio. ¿En qué consiste la grandeza del misterio? Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad que ya conocemos y que fue revelado por Dios a través de sus apóstoles. Entonces, en ese sentido debemos entender la palabra misterio, no como algo que está oculto y que nunca se ha conocido, sino que estaba oculto pero que ya ha sido revelado. Y mejor aún, que se nos ha dado a conocer a nosotros para el beneficio de nuestra salvación. pastor, y en ese punto quiero aportar un poco. ¿Por qué? Porque es un ejemplo, si digamos la hipostasis vendría siendo un misterio y nadie puede entenderlo en el sentido, digamos que lo conocemos ahora, el de ese desarrollo teológico y filosófico en el cual se explica lo que es la hipostasis, digamos, si Dios hubiese dejado eso como un misterio,
cómo una persona, o sea, cómo una persona que tiene otra creencia puede ir un cristiano con ese misterio desconociendo, o sea, desconociendo muchas cosas, porque hay muchas personas que afirman, no, es que no hay que entender a Dios, hay que dejar cosas que, digamos, que Dios no, pues no quiso revelar, pero es que Dios quiere que nosotros expongamos, o sea, que entendamos no su ontología, porque la ontología de Dios nadie lo puede entender, porque Dios sobrepasa cualquier entendimiento, pero cuando Él se hizo carne y caminó con los hombres, caminó aquí en este mundo, eh, eh, Él quiso que nosotros lo entendiéramos, o sea, que entendiéramos quién era Él, cuál era su mensaje y poder explicarlo y poder anunciarlo a la nación. Entonces, imagínate, si muchas de las cosas son misterio, ¿cómo tú puedes ir con una persona y decirle, mire, firmemente y con convicción, y decirle, mira, yo te presento a mi Dios y te voy a decir quién es, por qué Él se encarnó, por qué Él murió y por qué Él pagó por nuestros pecados? Ir con una convicción de que uno conoce lo que está hablando, porque imagínate, si tú vas con una persona que es intelectual, incluso en nuestros días, si tú le quieres exponer de Dios y no sabes cómo explicar, digamos, muchos términos, la persona pues no te va a tomar seriedad, porque estas personas, digamos, que son más intelectuales, son más difíciles, porque te van a cuestionar muchas cosas. Entonces, cuando tú tienes una certeza y has estudiado, digamos, los conceptos y te has empapado mucho en lo que es cristología, tú puedes ir, digamos, con convicción, ir a predicar, que nadie te va a mover de donde tú estás. Entonces, yo sí creo que Jesucristo, sí Él quiere que nosotros podamos entender lo que Él nos reveló a través de los evangelios enteramente y poder exponerlo. No sé qué opina. Opino que estás en lo correcto y no necesito ampliar mucho más. Ya has dicho bastante bien lo que crees, lo que percibes y estoy de acuerdo con ello. Nada más no sé si tenga un poquito más de tiempo, Gabo. Quería compartir nada más otro verso más. Sí, como, bueno, Elena había hablado. No, claro que sí, adelante. Yo no voy a cerrar todavía. Ok, Así que yo no sé si Elena se quedó dormida. eso sí no sé. No, acá los estoy escuchando. Adelante, pastor. Gracias, Gabo. Ok, muy bien. Entonces, quería compartir nada más en consonancia con lo que hemos estado estudiando. La epístola a los Hebreos, que es una epístola anónima, como todos sabemos, tradicionalmente ha sido atribuida al apóstol Pablo. Recientemente muchos académicos dicen que no es de él, otros que sí. Relativamente, realmente la epístola misma no dice quién la escribió y no vamos a debatir eso, pero el punto es de que esta epístola dice en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, lo siguiente, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días, y fíjense que ya le llama postreros días el escritor de esta epístola al tiempo cuando él escribe, que es un poco antes de la destrucción del templo de Jerusalén. A ese tiempo él lo identifica como ya los postreros días. O sea que los postreros días en esta epístola no es en los últimos años en los cuales estamos viviendo hoy contemporáneamente o actualmente, sino que los postreros días es ya tiempo antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y dice así, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora quiero que se fijen bien lo que va a decir. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Interesante de que aquí dice, está traducido como universo, pero en el griego original dice las edades, o sea, los siglos, los tiempos, las configuraciones de las edades, entonces, o de las épocas. Y luego dice así, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando del Hijo todavía, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Y es aquí donde aparecen dos palabras muy importantes. La primera es la palabra eikon del griego, que se pudiera traducir, acá se traduce imagen, pero se pudiera traducir también como impronta. Impronta significa como cuando uno tiene un sello de metal
y cuando ese sello es puesto en la cera y pones la marca exactamente de cómo es el sello. Y así se sellaba en aquellos primeros siglos las cosas, como por ejemplo los documentos y las cartas. Se le ponía una cera caliente y cuando se empezaba a poner un poco más dura, entonces se le metía el sello para que cuando ya enfriara, entonces quedara la impronta, quedara exactamente la misma representación que tenía el sello. Y así ya se pudiera decir que es exactamente un comunicado de dónde viene o de quién viene, ¿no? Ahora, está diciendo que el Hijo es exactamente es la impronta misma de Dios, pero se utiliza una palabra que es la palabra hipóstasis, aunque hay algún personaje por allá que le probaron que era la palabra hipóstasis, pero él dijo que no era la palabra hipóstasis, sino que según el griego y según el diccionario de Strong decía yupóstasis, ¿verdad? Lo que pasa es que él no sabe que a la hora de transliterar el griego se puede transliterar de diferentes maneras. Se puede transliterar con H como en el inglés, que tiene un sonido de J, la H en inglés, por eso se dice hypostasis. Entonces, la H suena como J, pero en español ese sonido no es con la H, que es muda, sino que es con una J. Por eso es que se le tiene que poner la J. Y en inglés se le pone una I, pero se pronuncia hypostasis. Pero en español se puede transliterar la palabra griega, perdón, la letra griega, ya sea por una I o por una U, dependiendo, ¿verdad? Puede ser una I latina o una Y o una U, dependiendo de cómo se escoja hacer la transliteración. Ahora, el diccionario de Strong escogió ponerle yupóstasis, ¿verdad? De esa manera transliteró la palabra hipóstasis del griego, que aparece en forma directa como hipostasios en griego, pero es la misma, es una diferente conjugación o el caso en que está puesta la palabra, pero realmente la raíz de la palabra es hipóstasis, ahí no varía, ¿verdad? Pero como esta persona no sabe absolutamente nada de griego, ni sabe nada de las transliteraciones del griego, entonces dijo que la palabra hipóstasis no aparece. Que pudiéramos argumentar lo que quisiéramos, pero que lo único que dice es yupóstasis. Y él no aceptó que le hayan probado que la palabra existía y que por eso no iba a cerrar su canal, ¿verdad? Porque había prometido que si se la mostraban que iba a cerrar su canal. Pero a final de cuentas no lo aceptó y no le convenía y no cerró su canal, ¿verdad? Pero la palabra sí aparece ahí. Ahora es interesante que, por ejemplo, hay una versión en inglés de la Biblia que es la New King James Version, no la antigua King James, pero la New King James Version, que es mucho más fácil de leer el día de hoy, no lo traduce como sustancia, sino lo traduce como persona. Ahora, quiero que ustedes lean directamente y sustituyan la palabra sustancia o reemplacen la palabra sustancia en castellano por la palabra persona. Y fíjense cómo leería. Dice, el cual, o sea, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, o sea, la gloria del Padre, y la imagen misma de su persona. O sea que el Hijo es la imagen misma de la persona del Padre. Y si el Padre es persona, entonces por lógica consecuencia, el Hijo también es ¿qué? Es persona. Es hipóstasis, que es el sentido de la palabra en el tiempo en que se utiliza en el Concilio de Calcedonia. La palabra hipóstasis, una persona con dos naturalezas, ¿verdad? Ahora, y luego dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí, pues básicamente lo que está diciendo es que la palabra majestad identifica al Padre, dando a entender que se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Y verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, y da a entender cuál es la naturaleza misma de esta persona, que es la impronta misma de la persona del Padre. Hecho tanto superior a los ángeles.
cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces aquí vemos que establece el escritor de Hebreos que este heredero, esta impronta de la misma imagen de la persona del Padre, el creador de todo el universo, es de una naturaleza superior a los ángeles. No pertenece a la misma sustancia o naturaleza de los ángeles, por cuanto heredó un nombre más excelente que el de ellos. ¿Y cuál es el nombre o el título, mejor dicho? Hijo. Por eso dice la siguiente parte, verso 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y luego dice, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ahora el verso 6 es clave, fíjense, porque ahorita acabo de hablar de todo lo que es la naturaleza divina de Jesús, claro, como verbo antes de encarnarse, pero luego dice en el versículo 6, y otra vez, y escuchen esto, pongan atención, cuando introduce ¿quién? Cuando introduce el Padre al primogénito en el mundo, dice el Padre, adórenle todos los ángeles de Dios. Fíjense qué cosa maravillosa. O sea que ahí estamos hablando de una cosa exaltada, ¿verdad? Y luego en el 7 dice, ciertamente de los ángeles dice el Padre, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice el Padre, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y también dice lo siguiente el Padre acerca del Hijo, verso 10. Tú, oh Señor, pero esta es una cita del Antiguo Testamento, del libro de Salmos. Nada más que en Salmos no dice Señor, sino dice Jehová, o Yud Hei Vav Hei, el tetragramatón. Y tú, oh Yud Hei Vav Hei, en el principio fundaste la tierra, o sea que se refiere a Cristo, o al Hijo, o al Logos. Cuando es introducido en la tierra, es introducido con el nombre de este personaje, Yud Hei Vav Hei. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Ahora, aquí está un versículo que es importante que lo conozcan los de la secta blanquiniana. Dice así, pero tú eres el mismo. ¿Cómo dice Gabo? Pero tú Tiene el eres, micrófono apagado. pero Tú tú eres eres el mismo. Disculpe, ¿qué Ayer, versículo era hoy ese? y por los Es el siglos de los versículo siglos. 12. En Es el Hebreos. versículo 12. Mas tú Hebreos. eres el Pastor, mismo y tus Pastor, años yo no quisiera hacerle una acabarán. pregunta. Quisiera Ajá. hacer una Ya, pregunta, pero Pastor. hay que hablar la Eh, dama también. Claro, claro. Oh, Adelante, ok, Elena, y entonces sí. luego Abel. Ok, listo. No, pues yo nada más estoy escuchando y bueno, realmente pues es una gran bendición escuchar al pastor y nada, cuando pues se nos explica tan puntual y tan claro, pues nos quedamos muy, muy tranquilos, ¿no, pastor? Saber que reconocemos que el Señor es Dios y reconocemos que su sacrificio y nada, creo que también reconocemos que, que nosotros no podemos ir más allá de lo que está escrito en la Biblia, pero que también tenemos que tener cuidado de negar a nuestro Salvador como Dios, ¿verdad? Entonces, yo escucho y de verdad pues le agradezco su tiempo. Y bueno, yo creo que me despido. Los sigo escuchando, pero
ya voy a estar por aquí acomodándome porque mañana trabajo. Bendiciones a todos. Es un gran placer hablar con gente de verdad que da el lugar, no solo por ser mujer, sino, sino porque se es una persona respetuosa. Y bueno, les agradezco a todos que, que den los espacios, ¿verdad?, para compartir. Y bueno, ojalá y que todos seamos como ustedes son. Bendiciones, Gabo, bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga. Buenas Bendiciones, noches, hermana Elena. Elena. Buenas noches. Adiós. Bendiciones, Elena. Bendiciones. Bye, Boris, bendiciones. Pastor, entonces la pregunta que yo le quería hacer es, digamos, yo reconozco un trabajo teológico que se ha desarrollado desde los primeros siglos, ¿verdad? Que lo han hecho, pues, varones de Dios que han sido presbíteros y han tenido, pues, lugares eclesiásticos dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, en esta, digamos, en lo que es el catolicismo, en esta expansión universal, por así decirlo, de lo que fue el cristianismo en los primeros siglos y los trabajos teológicos que se fueron desarrollando a través de las épocas. Eh, Porque, o sea, muchas cosas que nosotros estamos pues dialogando en estos tiempos, cuestiones como la kenosis, la filioque, estos temas que son pues de alguna forma profundos, de alguna manera ya han sido tocados en lo que es la historia del cristianismo, ¿verdad? No son cosas que salieron recientemente, sino que tienen un trasfondo histórico pues bastante profundo. De hecho, hay varones que han escrito obras tan extensas, pero que son obras que realmente requieren una vida de estudio si uno realmente quiere comprender pues la dedicación que han tenido esas personas, donde han escrito tratados de miles y miles de páginas de un trasfondo teológico bastante pesado. Mi pregunta es, ¿en qué estima tiene usted, digamos, estos trabajos cristológicos que se han hecho? Porque yo veo que muchas personas de algunas creencias o algunas religiones pues completamente descartan por completo todo lo que tenga que ver con este progreso que se ha hecho. Digamos, descartan absolutamente todo y dicen, no, todos estos varones se han equivocado y nosotros ahora, digamos, con una revelación nueva, pues vamos a interpretar los evangelios, vamos a traer la verdadera interpretación porque se ha corrompido todo se pudrió, no quedó, no sobrevivió nada. Y ahora es que realmente pues Dios ha querido que nosotros vengamos ahora a traer una revelación correcta de lo que ha sido de lo que son las bienaventuranzas y descartar 2000 años de trabajo filosófico y cristológico. ¿Qué opina acerca de eso? Magnífica pregunta. ¿Tengo tiempo, Gabo? Ok, vamos a darle entonces. Yo aquí me puedo quedar unas 2 horas más si ustedes gustan, así que por mí no hay problema, pero vamos a darle. Bueno, para mí es importante mencionar que quizás no todos, pero la gran mayoría de los que tienen este tipo de percepción son una rama que constituyen hasta cierto punto una masa de gente que a veces no sé si ponerlos dentro del protestantismo o no. Tengo la tendencia a no hacerlo, porque los que tienen este tipo de manera de pensar, que creen que todo ha sido una gran conspiración, como tú dijiste, Isabel, y me permito tutearte, no sé si esté correcto, ¿verdad? Pero Pastor, disculpa, aquí te están preguntando si tienes canal. sí, cómo no. Mi canal se llama Casa de Estudio Reino de Dios. Casa de Estudio Reino de Dios, muy bien. Casa de Estudio Reino de Dios. Ese es mi Adelante, canal. pastor, esa era la pregunta. Pensé que no estaba viendo la pregunta y te Ajá, estaban ok. aquí. Ok, Claro, muy bien. si gustan suscribirse y apoyarme, es totalmente gratuito. No está monetizado. Bueno, el punto es el siguiente. Tengo la tendencia a poner a ubicar todas estas personas que tienen esta manera de pensar en este tipo de, de categoría, ¿verdad? Ahora, déjame explicarte un poquito por qué. Cuando la reforma protestante ocurre, históricamente hablando, se divide el protestantismo en 4 diferentes ramas.
está la rama anglicana, está la rama luterana, está la rama reformada, lo que hoy conocemos como calvinista, y está lo que se llama la reforma radical o los anabaptistas. Ok, entonces en esta área de la reforma radical ocurre un tipo de manifestación también de personas que vienen, aunque vienen desde el tiempo de la reforma, tienen una tendencia no a la sola escritura, sino a algo que se llama el soloísmo bíblico. El soloísmo bíblico significa que solamente leen la Biblia, son extremadamente literalistas en su manera de interpretar la escritura. Y entonces, si tú no encuentras alguna cosa en la escritura, pues lo más seguro es que te digan, si no está en la Biblia, no lo creo, ¿verdad? No importa qué buenas razones tú les des para decir esto, aunque no está en la Biblia, no está en contra de la Biblia. Porque una cosa es que haya una cierta verdad o cierta aseveración o declaración que no esté contenida, escrita en la Biblia, y otra cosa es que esté en contra de lo que dice la escritura. ¿Cómo sabemos cuando está en contra? Porque la escritura misma contiene alguna declaración o aseveración que va en contra de ese postulado. Pero si, por ejemplo, yo te digo, bueno, en nuestra congregación vamos a cantar con himnarios, un libro que tiene puros cantos o himnos, pero eso no está en la Biblia. Sí, pero no contradice en nada lo que es la enseñanza de la escritura. Así que adelante. Pero un soloísta bíblico te va a decir, no, no se pueden usar himnarios aquí, porque no está en la Biblia. Y cualquiera cosa que tú quieras razonar de esa manera de ver, te va a decir, no, no está en la Biblia. Tiene que estar en la Biblia. Entonces, cuando se tiene ese tipo de manera de pensar, y vuelvo a decir, se llama soloísmo bíblico, entonces se restringe todo el ámbito del quehacer teológico a lo que es la pura escritura y no puedes aprovechar nada en cuanto a comentarios de personajes que, por ejemplo, pueden haberse dedicado toda su vida al estudio de la escritura y a poder explicar o exponer el texto bíblico. Y toda esa riqueza, no estoy diciendo que sea infalible lo que digan, ni estoy diciendo tampoco que sea la máxima autoridad por encima de la escritura, pero todo lo que sirve como testimonio de su fe y todo lo que sirve como explicación de la santa palabra, si lo hacemos a un lado, no nos beneficiamos para nada de ello. Y entonces los reformadores, por ejemplo, Lutero, en su debate con el cardenal Cayetano, por ejemplo, en la época de la Reforma, cuando estaban discutiendo quién era quién tenía la máxima autoridad, ¿verdad? Entonces, unos, o por ejemplo, cuando estaban interpretando, vamos a poner otro ejemplo, cuando estaban interpretando el Mateo 16, donde dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, aquellos decían, bueno, pues nuestra iglesia declara, decía el cardenal Cayetano, que se refiere a Pedro. Así que no hay ninguna otra cosa. Y el Papa dice que es Pedro, así que él es la máxima autoridad. Así que tienes que sujetarte a lo que dice la máxima autoridad, que es la silla petrina, le dijo. Entonces, el Lutero le respondió, sí, no solamente lo apoya el Papa, también lo apoya Pedro Lombardo, que era un teólogo autoridad de la época medieval, y otros más, dijo, ¿no? Duns Scoto era otro teólogo también de aquella época. Y sí, no solamente ellos, también lo apoya Cipriano y empieza a nombrar algunas figuras patrísticas de la época temprana de la iglesia. Pero él dijo, sin embargo, yo tengo una autoridad que está superior a todos ellos. Y entonces se extrañaron, ¿verdad? Y decían, bueno, ¿y quién es? El apóstol Pablo, dijo. Porque no se puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, primero a los Corintios, dijo él. Entonces, eso nos da a entender que Lutero no estaba rechazando otras fuentes y otras autoridades en el ambiente de su quehacer teológico.
Entonces tenemos muchísima patrística, muchísimos estudios que son valiosísimos para poder aprender de lo que la iglesia primitiva, no solamente cómo creía, sino también cómo iba instruyendo y cómo iba discipulando a los nuevos conversos, cómo iba profundizándose, cómo iba teologizando de concilio en concilio y de época en época, cómo iba exponiendo el texto bíblico. En pocas palabras, que nosotros estamos realmente parados sobre los hombres de grandes intérpretes bíblicos del ayer. No podemos desperdiciar eso. Ahora, el hecho de que una persona tenga una opinión no quiere decir que tenga yo que tomar cualquiera de estos dos extremos, ya sea aceptar todo lo que diga o ya sea rechazar todo lo que diga. Por ejemplo, o los concilios, por ejemplo, también, que son un testimonio de fe. No son autoridades de fe, sino testimonios de fe. Y eso es lo que no entienden los soloístas bíblicos. Que una cosa es que uno los tenga como autoridad de fe y otra cosa es que los tenga como testimonios históricos de fe. ¿Cuál es la diferencia? Que una autoridad, lo dice el nombre, es autoridad. En cambio, el testimonio es una guía, una dirección. ¿Sí me doy a entender? Proveen guía y dirección, pero no son infalibles. Pastor, y bueno, no sé si Boris quiere hacer una pregunta, no sé. Pero si... nomás déjame terminar con esto, ¿ok? Ajá. Yo tengo una máxima que utilizo en todo esto, que es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, examinadlo todo, y luego no dice, y retenedlo todo, o desechadlo todo. No dice así. Pastor, la Examinadlo pregunta, todo y retened lo bueno. claro, sí. Bueno, no, es que mire, yo lo que creo es que muchas personas tienen la mala impresión de, por ejemplo, digamos que en el siglo I todos los apóstoles llevaban kipá, todo el mundo hablaba en hebreo, todo el mundo era judío, todo el mundo tenía una Biblia en hebreo y eso es lo que se predicaba en todas las sinagogas universalmente, así como casi como la impresión que tenemos de las películas, ¿verdad? Esas películas que vemos de la Pasión de Cristo, donde se muestra pues digamos, una representación de lo que fue la época y nos quedamos con esa imagen en la cabeza, pero en la realidad es que, digamos, en la misma época en la cual Jesucristo caminó aquí en la tierra, ya existía lo que era la Septuaginta griega. Y ya en sinagogas se utilizaba, por ejemplo, en Alejandría, digamos, casi universalmente lo que se utilizaba era la Septuaginta griega en las sinagogas judías. Entonces, esta impresión que tenemos que, por ejemplo, todo el mundo hablaba en hebreo, y no, inclusive, mire, es tan profundo de que, ¿se acuerda cuando llevaron a Jesucristo enfrente del gobernador de Roma? Obviamente, el gobernador de Roma, yo creo que él no sabía hebreo, ¿verdad? Y dudo que sabía arameo, yo creo que él sabía griego y pues por consecuencia Jesucristo le tuvo que hablar en griego a él para que pudieran tener una conversación, ¿verdad? Esa conversación cuando le preguntan quién ellos dicen que tú eres el rey. Yo lo parafraseo porque no me acuerdo ahorita de la epístola específicamente, pero él tuvo una conversación con él. Por consecuencia, de alguna forma, él tuvo que hablar en griego también, cosa que para muchas personas es condenable. O sea, el Mesías judío tenía que hablar en griego, perdón, en hebreo, y no se puede concebir de que el griego venga de una religión pues politeísta, etcétera, etcétera, todas las cosas que se dan. Pero eso es lo que mucha gente dice, no, es que la Biblia, digamos, todos eran judíos, ¿verdad? Pero, o por ejemplo, en la Biblia no se usa filosofía, sino que todo es palabra, todo viene de un trasfondo judío, pero cuando vemos, digamos, la exposición que hace el apóstol Pablo, por ejemplo, él introduce lo que son poetas griegos, filósofos griegos, citas de ellos, ¿verdad? Él dice, en él somos y en él subsistimos y en él nos movemos. Eso es filosofía griega, pero es que no significa, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar por filosofías vacías, y ahí cuando dice vacías usa la palabra que es la misma palabra que se utiliza para kenosis, ¿verdad? Entonces, esa filosofía vacía viene siendo
digamos, todas estas preguntas metafísicas que se tenían antes. ¿Quién era Dios? ¿Dios está fuera de la materia, está dentro de la materia? ¿Dios creó el universo o el universo fue creado? Todo esto, todas estas preguntas filosóficas que no, en realidad no tienen una respuesta, entran dentro de esta filosofía vacía. O sea, ya no tenemos que filosofar quién es Dios. De dónde viene Dios, si Dios está junto con la materia o si Dios puede interactuar con la materia. No, eso ya es irrelevante porque ya sabemos el misterio que trajo el apóstol Pablo, entonces ya filosofar acerca de eso ya queda irrelevante, ya está vacío, ya no tiene ningún provecho para ninguna persona. Entonces, el soloísmo bíblico entra por ahí, donde nada puede entrar, o sea, creen que, por ejemplo, que todo es de una forma fantasiosa, digamos, todo lo que sucedió, los apóstoles eran una especie de semidioses, se le ven como casi sobrenaturales cuando nos olvidamos del contexto humano de los apóstoles. O sea, los apóstoles fueron seres humanos, o sea, yo me imagino a los apóstoles como cualquier persona, inclusive quizá yo los pudiera, si hubiera estado en la época y yo paso a la par de un apóstol, pues quizá lo confunda con una persona común, o sea, no eran personas que irradiaban una luz y especie de semidios, sino que eran hombres. Y en este contexto tenemos que entender el contexto de la época, o sea, cómo era la época, qué idiomas se hablaba, qué personas habitaban en esa región. Y todo esto pues enriquece. Ya cuando vemos, por ejemplo, el libro del apóstol Pablo, lo podemos explicar en su contexto. ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza esto? ¿Por qué el apóstol Pablo habla de esta cosa? Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo va con los epicuros y con los estoicos? Entonces hay que conocer en qué creían los epicuros y los estoicos en la época. Entonces, en esa riqueza, digamos que sobrepasa el soloísmo bíblico, se puede dar, digamos, tener una comprensión más extensa y más profunda y más viable, más veraz de lo que son los evangelios y lo que quisieron decir los apóstoles, ¿verdad? Y esto obviamente no es para todo el mundo, porque es que no todo cristiano tiene que ser un filósofo o tener una especialización en filología para entender las palabras, sino que estos son varones de Dios, varones que Dios ha escogido, digamos, para que tengan esta tarea, o sea, les ha dado el don de poder tener el don de la sabiduría y profundizar en estos temas y poder explicárselos a lo que es el cuerpo de Cristo, a lo que es su iglesia. Adelante. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, Abel. Y me da mucho gusto escuchar que lo que estás manifestando, y sí he notado ese tipo de influencia, y lo podemos ver hoy bien manifestado en el movimiento de las pseudo raíces hebreas, porque ni siquiera son raíces hebreas verdaderas, ¿verdad? Y como dices tú, piensan que todos, porque los apóstoles eran judíos, y porque su cultura era judía, que estamos compelidos o llamados a volvernos judíos, cuando ese no es el punto. Es cierto que tenemos que reconocer que la iglesia fue fundada y se originó en Jerusalén, en medio de la tierra de Israel, en la Judea de aquel entonces, y que todos los apóstoles originales eran judíos. Pero por eso Dios escogió un apóstol que, aunque también era judío, se le llamó, o se le llama en las escrituras, el apóstol a los gentiles, precisamente porque el mensaje del apóstol Pablo iba a ser un mensaje muy especial, que iba a alcanzar, o que tenía la potencialidad de alcanzar a todas las naciones debajo de la tierra, cosa que el mensaje y el ambiente y el contexto sociocultural y aún político de la tierra de Israel en el primer siglo, bajo el predominio de lo que era el judaísmo y el rabinismo del segundo templo, pues no iba a permitir, ¿verdad? O sea que si hubiéramos hecho todo a como la iglesia original de Jerusalén antes del año 70 lo hacía, no existiría la iglesia de hoy. Hubiéramos sido nada más una secta dentro del judaísmo, y de ahí no hubiéramos pasado, y quizás ni existiéramos el día de hoy. Pero Pastor, el punto es este, mira, el punto es este, y es la sugerencia nada más que te quiero decir, que la gran mayoría de la gente no se da cuenta que la iglesia principal de la gentilidad dentro de lo que es el libro de los Hechos no es la iglesia de Jerusalén, es la iglesia de Antioquía de Siria. ¿Por qué? Porque ese era el cuartel general, era la iglesia central desde donde operaban los apóstoles helenistas,
judíos con perspectiva helenista, hablaban griego y estaban ambientados a todo lo que era griego en el mundo predominante greco-cultural de aquel entonces, y por eso es que escogieron la ciudad de Antioquía, de Siria, para tenerla como ese cuartel general para las misiones. Y vemos que tanto Bernabé como Saulo, en el capítulo 13 de Hechos, vemos cómo es que de una manera categórica y de una manera estratégica son puestos como miembros, ya sea como maestros o profetas de aquel equipo de líderes de aquella iglesia local. Y esa iglesia se convirtió en el cuartel general de toda la obra misionera de la iglesia del primer siglo hacia las naciones. Y de ahí que el apóstol Pablo era el personaje principal. Y cuando salía en sus viajes misioneros, la pregunta es, ¿a dónde regresaba cada vez que regresaba? ¿Cuál era su punto de partida? Antioquía de Siria. ¿Cuál era su punto de llegada al final cuando terminaba todo? Antioquía de Siria, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso porque el modelo para la iglesia del día de hoy no es la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, aunque allí se originó, antes del año 70 todavía vivía bajo el régimen del antiguo pacto. En cambio, la iglesia de Pablo y de Bernabé, que estaban centradas y que lideraban desde Antioquía, ellos ya vivían de acuerdo a las revelaciones que había recibido el apóstol Pablo, según el evangelio del nuevo pacto, y vivían de acuerdo a la nueva creación en Cristo. Y es por eso que el evangelio que nosotros vemos, por ejemplo, del apóstol Pablo a los Gálatas, tiene una amplitud y tiene una compenetración no solamente para el gentil, sino aún para el mismo judío que habitaba en el galut, o sea, en la dispersión. Adelante, Abel. Sí, estoy muy de acuerdo en eso, pastor, porque es que, mire, yo siempre he dicho que se tiene una mala concepción porque, digamos, cuando muere el último apóstol, que es Juan, mucha gente desconoce, o sea, mucha gente, o sea, que va a las iglesias desconoce el contexto histórico y mucha gente piensa que, o sea, yo no sé, ni siquiera sé cómo ellos piensan porque, digamos, los evangelios, cuando muere el último apóstol, no se meten en una caja fuerte, digamos, y se destapan hasta el siglo XV, ¿verdad? No, sino que hubo una continuidad, o sea, estos apóstoles que fueron a predicar a lo que es Antioquía, a Siria, a Egipto, o sea, hicieron discípulos, o sea, hubo una continuidad, el evangelio no murió, porque Jesucristo dice, las puertas del Hades, se habla en plural, de las puertas del Hades, no prevalecerán sobre la iglesia. Y si ese fuera el caso, entonces Jesucristo mintió y digamos, y no, a nuestros días no pudo llegar nada, nada sano, o sea, todo se corrompió, todo, digamos, ya no sirve. Y lo que dijo Jesucristo cuando dice esas palabras acerca de su iglesia, no se cumplieron, ¿verdad? Y sabemos que no es así, sabemos que de alguna forma la iglesia de Jesucristo sobrevive lo que fueron unas épocas muy oscuras, que no solo fue el catolicismo, sino que tuvieron otras iglesias también, como la iglesia de Alejandría, la iglesia de Antioquía, que fueron iglesias independientes también, llevaban el evangelio, o sea, habían varones de Dios que Dios había rescatado y que llevaban el evangelio, no todo se corrompió, porque es que si no, tenemos que creer a lo que está escrito, lo que dice Jesucristo, y eso se tuvo que cumplir sí o sí. Entonces Sí. hubo una continuidad, y digamos, estas personas, muchos creen que, es que voy a leer a Ignacio de Antioquía. No, ¿para qué lo voy a leer a él si él no da doctrina? Pero tenemos un referente. O sea, no necesariamente vamos a sacar doctrina de lo que escribe Ignacio, sino que tenemos un referente para ver qué es lo que, o sea, cómo progresó el cristianismo, qué es lo que creían los cristianos. Si los cristianos siguieron con tradiciones judías, si siguieron ellos circuncidando, siguieron ellos comiendo kosher, siguieron tradiciones judías, y muchas veces en estos digamos, discípulos de los apóstoles, no vemos eso. Vemos que ellos se apartaron de lo que viene siendo muchas de las tradiciones judías, y, por ejemplo, lo que era kosher, el mismo apóstol Pablo, a veces es tajante y a veces da como... no es tan tajante, porque a veces dice, no, esto no tiene que hacerlo, y a veces dice, bueno, esto no hay que juzgar, si una persona lo hace o no, pues ya es cuestión de conciencia de la persona, pero algunas cosas sí se es tajante, por ejemplo, lo que es la circuncisión, eso sí es tajante, él dice, no, esto no,
pero en otras cosas dice, bueno, aquí es cuestión de conciencia y vamos a dejarlo a la conciencia de la persona, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que siguieron la iglesia en Antioquía, en Egipto, se alejaron de todo eso, siguieron las doctrinas de los apóstoles, lo que está escrito, y siguieron para adelante. O sea, esa continuidad de tradiciones judías, de guardar fiestas, pues no tiene una continuidad histórica en lo que es la cristianidad de los primeros siglos. Y pastor, lo dejo porque ya solo tengo 3 de carga, pero yo lo voy a escuchar acá. Me voy a bajar, pero lo voy a escuchar porque se me va a acabar la pila. Sí, y te invito a mi Bendiciones. canal. Te invito a mi canal, Bueno, Casa de Estudio Reino de Dios. suscríbanse, ahí está el canal. No, Muchas yo gracias. también voy cerrando. Yo también voy cerrando, pastor. Gracias por venir. Después vamos a tener una charla. Claro que sí, de cuando cristología. gustes. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo y bueno, nos despedimos. Gracias. Gracias Desde por esta temprano gran para poder charla. abarcar más, ¿verdad? Claro que sí, vale. Bueno, nos despedimos de todos los hermanos. Cuídense. Nos vemos hasta la próxima.